el tema escala y escalaje en arquitectura surgió bien azarosamente. Yo había hecho investigación, una vida de investigación en torno a la percepción de los fenómenos visuales y de los fenómenos perceptivos del espacio. Y ya tenía serias publicaciones con proyectos Fondesit, etc. Y cuando llegó la comisión y nos presionó para decir un tema, en vista de que los franceses me habían ofrecido irme a recibir a Francia con la tesis del equilibrio, puesto que era un primer paso, o sea, decir que el equilibrio es un estado neutrópico de la mente, ustedes comprenden que es un paso mínimo y que hay mucho más que probar. Y los franceses, a través de Jean-François Mavaldy de Bélgica y Francia, me habían ofrecido hacerlo allá, pero por dificultades del idioma yo desistí, no tomé este ofrecimiento, la verdad. Entonces, presionada por la Milla Hernández ahí en el comité, y diga que porque esto ya tiene publicación, no puede ser, esto usted ya lo hizo, la verdad es que era un primer paso, yo sabía que había mucho más que hacer. En esa reunión le dije, bueno, ¿y la escala? Es algo que todo el mundo habla y ¿qué es lo que es la escala? O sea, la escala nadie sabe, todos los arquitectos hablan de escala, se habla de escala en geografía, se habla de escala en construcción de barcos, se habla de escala no sé, en dibujo, llevarlo a escala, cuando se achica o se agranda en forma homotética, cualquier cosa. Y para nosotros no era eso. Yo sentía que no era eso. Entonces le dije yo, no, a mí me interesa la escala como lenguaje. Lo que a mí me sorprendía, digamos, es que he investigado, he hecho una encuesta en personas que están en una plaza como esta, que es la de San Pedro, o cualquier otro espacio, uno no encuentra ninguna realidad ni certeza estadística de qué tamaño tiene. Y en los espacios arquitectónicos que el mundo dice que son más maravillosos, es mayor el engaño. Es decir, en este, que es uno de los espacios más sorprendentes para personas con religión o sin religión, yo no tengo religión, son aquellos que más engañan. O sea, estadísticamente, menos personas son capaces de decir cuánto mide. Entonces, para mí eso quiere decir que hay algo de manipulación y de magia en esto. Entonces, también me llamaba la atención que cuando uno recuerda la casa de la abuelita, la primera foto, ¿no es cierto? Uno dice de chica, es como que uno es muy pequeña y la casa es enorme. Y vuelves al tiempo después cuando eres grande o viejo, como en mi caso, y te da la sensación de que no puedes ser tan chica. O sea, el jardín era así. Y cuando uno es pequeño, el jardín de la casa de la abuelita era enorme, o el patio. Y también cuando han cambiado de color el lugar donde tú estabas. Entonces, todos estos eran elementos que a mí me hacían preguntarme si cuando nosotros decidimos, ¿no es cierto?, en forma tan objetiva, dimensión alto y ancho, como un presupuesto, porque el proyecto es un presupuesto, no está el edificio, está aquí. Entonces, cuando nosotros decidimos esto, ¿qué elementos tenemos para juzgar de que va a ser visto de esa manera? Y peor aún, cuando la arquitectura de hoy, ¿no es cierto?, no se trabaja con la regla Taylor-Padre, sino que estamos pensando en otras formas de arquitecturidad. Es una cafetería en un museo de México planteada por arquitectos jóvenes, ¿no es cierto?, con materiales reciclados, la proporcionó Cecilia de una revista, y ahí simplemente uno se pregunta, ¿verdad?, si la escala pragmática en la cual fuimos educados en las escuelas de arquitectura es la que hoy los jóvenes buscan en su manifestación. Entonces la gran pregunta es sobre qué es la escala. Y eso es una incógnita. Así como el fenómeno de la plaza de San Pedro que mostramos al principio, el 100% de las personas consultadas frente a ese dibujo te dicen que esas diagonales son distintas. El 100%, o sea, hay fenómenos visuales
que son capaces de equivocar en la dimensión tan simples como este, y no tan complejos como el otro espacial que vimos, sino que en algo tan simple como esto las personas son capaces de equivocar. 100% dice que las diagonales son diferentes. Pongo como ejemplo estas fotos de Marruecos, en que hay un ritmo, ¿no es cierto?, que se manifiesta en las ciudades más anónimas, pero el mismo ritmo, la misma pausa, los mismos pulsos pueden ser vistos en las partes más humanas de los templos, allí donde se recorre y se lleva un ritmo relativamente regular, y también la horizontalidad general del paisaje. No así cuando se trata de elementos más simbólicos, que en la medida que son más simbólicos y más únicos para conmemorar cosas más singulares, se empieza a despegar del ritmo horizontal y del pulso y empieza a tomar la altura. Entonces la altura no es el elemento simbólico porque sí, porque decimos, la altura es súper simbólico, sino que porque es la manera de despegarnos de los pulsos más habituados. Esta frase de Guattari lo dice, ¿no? Entonces la traté como un problema y no como una aplicación. No me interesaban las aplicaciones de teorías de otros. Yo quería llegar a mi propia teoría, y eso es un deleite de la tesis. Porque si tienes que aplicar la teoría de otros, para mí es un magíster. O sea, o probar una singularidad de un caso, a mí tampoco no tenía ni una gracia. Si yo me iba a tomar este tiempo de mi vida, en mi vejez, iba a ser para poder llegar a algo que yo dijera, esto lo puedo afirmar. O sea, es una tesis y no una hipótesis. La tesis es la afirmación, hipótesis es la que va por debajo. Al constatar el estado del arte, me di cuenta que era un estado relativamente nuevo de la historia de la arquitectura, que no puede hablarse de escala anterior a Viollet-le-Duc. O sea, Viollet-le-Duc es el que instaura el concepto. Ahora, que habían experimentado con escala tal como la entendemos aquí en esta tesis y la entendemos hoy en la arquitectura, desde Boulez. No antes. Antes habían equívocos visuales que te llevaban a una sorpresa realmente fantástica, como en el Renacimiento, pero que no era el problema la dimensión, que es el gran problema en la escala. Eso es lo que se sostuvo, ¿verdad?, con un estado superior del pensamiento, y se pudo probar el más complejo de la arquitectura. Está escaso y disperso desarrollo disciplinar en torno a la escala, pero probamos que sigue vigente, y eso es lo que nos importaba, ¿ya? Y que es tratado como un mecanismo universal. O sea, cualquier libro de escala que ustedes tomen aparece como algo universal, y nosotros intentamos probar que se localiza, que no es universal. Y este camino que vimos por la arquitectura misma y el estado del arte, del conocimiento hoy, lo llevamos paralelamente por el lado de la filosofía, y sobre todo la filosofía que desemboca en la contemporánea. Y estos son los elementos principales, ¿no? Leibniz, Kant, Hume, Hegel y Heidegger, nos parece que llevan un hilo conductor, que son capaces de llevarte a la realidad para el ser ahí. No es una realidad estable para todos, sino para el ser que está ahí y que la percibe. Bueno, el punto 2 era la recursividad, o sea, cómo este pensamiento se va dando en el espacio. Se probaron diferentes procesos, cada uno de estos es un proceso, y que está indicado por la flechita roja, ¿no es cierto? Se supone que desde el punto 1 se pasa hasta el último. Ese es un proceso que logramos definir, la construcción de la manifestación de mundo, cómo manifestamos nuestro propio mundo de esa manera. En fin, son todos estos diversos procesos. En distintos lugares fuimos viendo y probándolo de distinta manera, ¿no? Incluso en la percepción se dan reglas morales o reglas éticas, que nos vamos prohibiendo cosas. No pensar en aquello, o pensar que aquello es bueno, ¿no?
tenemos un sentido de reglas no éticas que nos llevan a las manifestaciones noemáticas de una cierta manera. No es casual. Bueno, inteligencia y conciencia como un binomio inescapable. Aquí hay algunos de los en algunos casos lo encontré y tuve que hacer mi propia teoría. Ahí dice Letelier, porque no encontré antecedentes. La estereotopía, no encontré nada. O sea, el topos en el espacio decidido desde la conciencia. Pensarlo y decidirlo como un elemento de pensamiento y saber que las cosas están ahí con una cierta conciencia, la seguridad de la ubicación de los cuerpos. Hay varios de esta actividad constructora del contraste de vínculos en la teoría negentrópica que ya habíamos probado antes. Ahí me basé en mi propia teoría. Me lo aceptaron durante la tesis. Decir, no, yo les pruebo esto durante el examen porque lo digo yo. Te lo dice. O sea, podríamos seguir toda la tarde en esto. Y la comprobación final se hizo con 3 templos votivos en que lo que se intentaba era controlar ciertas variables. Por ejemplo, se buscó que fueran de similar complejidad funcional y vocación simbólica, por eso se tomó los templos votivos, que el mandante fuera similar, sociedad indeterminada y completa. Los templos votivos, por ejemplo, el de Maipú es para todos los chilenos, no es para un chileno, ni para un barrio. Los 3 casos fueron similares. El público objetivo equiparable, toda la sociedad de un mismo periodo histórico, en un sector del movimiento moderno racionalista en América Latina, base cultural de identidad común, 3 países de Iberoamérica, misma tecnología, hormigón armado, genialidad de los autores, los 3 eran el epítome en su momento de su gremio, ¿ya? Juan Martínez, Pedro Ramírez Vázquez y Oscar Niemeyer, o sea, 3 indiscutidos en sus propios países. Y se dejó una sola variable. Ese fue el método. La única variable fue el territorio. El lugar geográfico es absolutamente diferente de los 3. Bueno, y se estudiaron los mapas y cómo se ideologizaba el territorio en el pasado en cada uno de los países. Como aquí, por ejemplo, siempre hay, en cualquiera, desde la época de Hernán Cortés, en cualquiera de los dibujos mayas, en los posteriores, en los cuadros, siempre México se muestra como un abarcante, un lugar protector, un lugar circunvalar, y todo eso, y en cambio los planos de Chile son siempre una cordillera que te impide el paso. Entonces se tomó que es un edificio muy notable porque es el más alto de los 3. O sea, nos permitimos hacer el templo votivo más alto de todos los templos, y sin embargo, la nave mide 1/4 del alto. O sea, la nave mide 20 metros y el alto de la torre es 80. Entonces, tú dices, ¿qué sentido de lo pequeño tenemos? Que hacemos una tremenda cosa para caer en precipicio inmediatamente, así, para poner una virgencita así. O sea, realmente es un contrasentido. Y además lo ponemos, ¿no es cierto?, entre 2 muros diafragmados, de modo que no sepamos de qué tamaño es, y además mirando a la cordillera, porque si le damos la espalda se achica más. O sea, si nosotros nos ponemos la cordillera acá atrás, no se ve, es una porquería. Entonces lo pusimos allá para nunca le dé la cordillera por detrás. Este otro caso donde siempre está el dibujo, siempre está la fotografía mágica, la que él publicita, todo, la que dibuja, todo lo que dibuja es rodeado de nada, es un objeto indiferente a la extensión total
donde el centro es lo importante, el centro, la centralidad de la estrella, y sin embargo, fíjense ustedes dónde está. Está rodeado. Entonces nunca se ve como el arquitecto la planeó. El arquitecto la planeó para ser indefinida, para ser indiferente al lugar en sus dimensiones. Luego finalmente la envolvente del edificio que replica, ¿no es cierto?, el Valle de México, y en que la magia está en el útero, en el gran espacio interior. Y pensamos que las dimensiones de los tres, bueno, analizado después en la tesis misma, las dimensiones de las tres tienen que ver con estos esquemas, ¿no? Enfrentar la cordillera, no a la espalda, situarse en un espacio determinado y eterno, o situarse en un útero. Y llegamos a decir, y esta es la afirmación final de la tesis, que si en Wittgenstein los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, para los arquitectos, para la escala de arquitectos, los límites de mi mundo son los límites de mi escalaje, o sea, del lenguaje arquitectónico que yo planteo que es dimensional. Muchas gracias, Sofía.